Muy buenas, soy Manu, técnico deportivo en la instalación polideportiva Francisco Fernández Ochoa y os quiero hacer un vídeo relacionado sobre la actividad que imparto en el centro, que sería tenis y pádel. Y bueno, deciros lo primero que ya sabéis que todos los técnicos deportivos que estamos allí en la instalación estamos realizando una serie de vídeos de las distintas actividades que impartimos en el centro, ya que bueno, pues no sabemos cuándo volveremos a lo que es el centro de trabajo y bueno, de esa manera también pues hacemos un poco más fácil esta situación. En concreto por mis actividades, pues lógicamente son un poquito complicadas realizando vídeos porque evidentemente tenemos que tener o estar, mejor dicho, en la pista, pero bueno, podemos también aprovechar a hacer este ejemplo, por ejemplo, que os quiero decir hoy, porque muchas veces durante la pista, ya que tenemos una hora y la dedicamos más a lo que es un ejercicio físico o la técnica en pista, pues bueno, muchas veces no nos da tiempo a lo mejor a hablar de estas cosas. Hoy quiero hacer un vídeo sobre lo que serían los distintos tipos de cordaje que podemos usar en tenis y bueno, deciros qué diferencias hay entre uno y la variedad que hay sobre todo en lo que es el tema de las cuerdas. Entonces, bueno, quiero empezar diciendo que el cordaje, bueno, debe de ir primero en base a el patrón que tenemos en nuestra raqueta. Tenemos que ver el patrón de encordado que tenemos. La mayoría de patrones, pues serían en 18-20, 16-19. Esos son los dos patrones más comunes, pero luego es cierto que podéis encontrar patrones de pues un poquito 16-20, bueno, algunos más, pero rara vez. Ya os digo que los más comunes son patrones de 18-20 y 16-21. Eso quiere decir las cuerdas que tenemos verticales y horizontales en nuestra raqueta. ¿Qué diferencia hay entre tener un patrón u otro? Pues bueno, con un patrón con más cuerdas, como puede ser el de 18 o 20, nos va a influir a la hora de que cuando golpeemos la bola, al tener más cuerdas, pues nos hace que nuestra bola, al tocarla, salga con menos salida, digamos, porque tenemos nosotros que emplear un poquito más de fuerza. Por el contrario, un patrón con menos cuerda, 16-19, la bola despediría más, por lo tanto no tenemos que acelerar tanto la bola. Y bueno, son sensaciones distintas, pero realmente jugadores de un nivel de iniciación, evidentemente, a lo mejor no apreciarían tanto esa diferencia que hay de patrones, pero es cierto que un nivel medio y evidentemente avanzado, pues sí, esas cosas se tienen en cuenta. Una vez que probamos uno de los dos patrones, pues sería el siguiente paso elegir el tipo de cuerda que quiero. Existen varios tipos de cuerda, como pueden ser una cuerda rugosa y una cuerda normal, una lisa. Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas también hay que tenerlas en cuenta porque depende
digamos, la forma que tiene esa cuerda, pues el toque con la bola es distinto. Si yo uso una cuerda normal, prácticamente lisa, voy a notar una diferencia respecto a una cuerda con corrugada, porque el corrugado al final, en temas de efecto, como pueden ser el cortado o el liftado, pues ahí notaría que la bola, esa sensación al tocar la bola la notaría que se queda más en la cuerda, se queda como agarrada, y podría meter más aceleración, ya que la bola se quedaría con el pelo un poquito más agarrada, y esa es la sensación que tengo que tener respecto a un cordaje que no es corrugado. Deciros también del cordaje que podéis usar varios materiales. El material podéis usar un monofilamento, un multifilamento o incluso tripa. Estos tipos de materiales pues también nos dan sensaciones distintas. Podemos incluso hacer una mezcla de ambos, es decir, las cuerdas verticales ponerlas de un multifilamento y las horizontales de un monofilamento. De esa manera las sensaciones también son distintas, y sobre todo tener en cuenta que en un cordaje las cuerdas que más trabajan, digamos, cuando impactamos a la bola serían las verticales. De hecho, daros cuenta que cuando rompemos un cordaje, el mayor porcentaje va a estar en esas cuerdas, porque ya os digo que son las que más trabajan. Entonces, bueno, la sensación que tú tengas respecto a esos dos cordajes, pues la mejor sensación la deberías de encordar en las cuerdas verticales. De hecho, hay muchos jugadores profesionales que sobre todo lo que hacen es mezclar un multifilamento con la tripa. La tripa, os recuerdo que es un cordaje muy fino, el cual las sensaciones son bastante buenas, pero es cierto que al ser fino, pues la tripa, al ser también un material natural, pues se desgasta antes, por eso rompe antes, por ejemplo, un sintético, como puede ser un multi, un mono. Y bueno, pues evidentemente las sensaciones son buenas, pero todo eso digamos que se paga, como todo. El que se lo pueda permitir y demás, pues es aconsejable, como digo, porque las sensaciones son muy buenas. Y también tener en cuenta que los cordajes, todo lo que os he hablado, pues evidentemente tenéis cordajes de varios grosores, es decir, la tripa os he dicho que sería muy fina, pero también tenemos monos filamentos y multifilamento, que también los podéis elegir de distinto grosor, distinto diámetro. Entonces las sensaciones también son muy buenas, pero lógicamente si comparamos un mono o un multi con la tripa, pues al ser el material ese natural, pues también notamos esa diferencia. Ya os digo que en este tema, pues los jugadores que más notarían en este tipo de cosas, pues serían jugadores con un medio alto nivel. Entonces, bueno, a nivel iniciación, pues hay que tenerlas en cuenta porque poco a poco a lo mejor eso no lo vamos notando, pero a medida que va pasando el tiempo y nuestros golpes mejoran, nuestra técnica y, y control, pues esas cosas las vamos a ir apreciando poco a poco. Eh, otra cosa importante y última cosa que os quiero decir respecto a lo que es el cordaje en tenis es que a la cuerda evidentemente también le doy una tensión. Cuando yo encuerdo un cordaje, pues tengo que decirle al encordador qué tensión
quiero meterle a las cuerdas. Esto influye mucho porque evidentemente cada jugador tiene su tensión e incluso se puede también mezclar. Es decir, yo puedo meter una tensión en las cuerdas verticales y otra distinta en las cuerdas horizontales. ¿Qué diferencias habría entre más tensión o menos tensión? Bueno, pues cuanto más tensión, más aceleración voy a poder dar porque la bola va a despedir menos, es decir, que yo tengo que acelerar más. Y cuanto menos tensión, la bola va a salir con mayor facilidad y debería de acelerar un poquito menos. No acelerar menos, pero sí tener en cuenta eso, porque al tener menos tensión, la bola coge más rebote y, y saldría más cómodamente. Tener en cuenta que también influye en la manera de encordar la raqueta, el tema de la tensión, es también dónde jugamos. Es decir, os pongo ejemplos con profesionales. Un jugador que juega no sé, en Valencia, pues respecto al nivel del mar, hay que tener en cuenta que la tensión varía. Respecto a si lo hago, por ejemplo, un jugador que lo hiciera aquí en Madrid. Al haber esa diferencia respecto al nivel del mar, pues los jugadores también combinan eso porque la tensión, lógicamente, no sería o no debería de ser la misma. A lo mejor estamos hablando de 2 3 4 kilos y eso pues influye porque el tipo ya os digo, de gravedad que tenemos en un lado y en otro pues es distinto. Entonces, bueno, son detalles importantes que tenéis que ir sabiendo, ya no a modo de que vosotros queráis ejecutar o probar todo esto, sino que bueno, que tengáis más conocimiento en todo ese tema. Como veis, todo esto del cordaje es un mundo. A medida que te vas metiendo, pues bueno, pues vas sabiendo todas estas cosas. Si las vas probando, pues vas viendo que una cosa te puede ir mejor, otra cosa te puede ir peor. Entonces, bueno, pues es cuestión de ir probando, probar sensaciones con un cordaje, con una tensión, con un cordaje específico, con si lo pongo más grueso, más fino. Entonces, bueno, pues esto es lo que más o menos quería comentar. Ya os digo que para que tengáis una ligera idea. Y bueno, espero haber ayudado a algunas personas que tengan muchas veces este tipo de preguntas, que seguro que las hay. Y como decía al principio, pues son vídeos que lógicamente pues hablar durante cierto tiempo sobre esto pues en una clase normal y corriente se podría hacer, lógicamente, porque entra dentro de nuestra actividad, pero repito que aprovechamos esta situación y también, como veis, pues podemos explicar todo este tipo de cosas. Lo dicho, espero haber ayudado a alguien en todo este tema, nivel de cordajes de raqueta de tenis, y os iré haciendo más vídeos respecto a otras cosas que también nos faltan por contar. Nos vemos en otro vídeo.